Recibimos como todos los miércoles a esta hora a Gustavo Varela. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día. La semana pasada ya habíamos adelantado cuando hablamos de la agencia Magnum que íbamos a hablar de Henri Cartier-Bresson. Sí. ¿Quién es este francés? Este francés aristocrático. Igual la semana pasada hablamos de Capa y yo omití algo acerca de Robert Capa y me parece que es importante. Fe de ratas. Fue un poquito de falta de tiempo. A ver. Omití hablar de la forma en que murió Robert Capa, que me parece que sí, como toda su vida. De hecho, unos meses antes él estaba en Japón. Sí. Estaba en Japón, no en una guerra como hubiera sido. Como había pasado parte de su vida. De su vida. Estaba en Japón invitado por una agencia de publicidad que largaba una revista de fotografía en Japón, y estuvo unos meses en Japón. Incluso en esos meses en Japón se dedicó a sacar fotos de niños, hizo muchos retratos de niños en Japón, cosa que no era habitual en él. O sea, le faltaba la adrenalina esa de la guerra. Y unos meses antes de eso, Ernst Haas, un fotógrafo alemán de Magnum, había querido ir a cubrir un hecho bélico, y Capa, que en ese momento era director de Magnum, en lugar de mandarlo a cubrir una guerra, lo mandó a hacer un reportaje casi intrascendente a Grecia. Y a la vuelta, Haas le pregunta por qué no lo dejó ir a la guerra, y le dijo: estabas demasiado entusiasmado con ir a esa guerra. Cuando uno va tan entusiasmado, lo más probable es que lo maten. Pocos meses después estaba Capa en Japón, y una agencia internacional se quedó sin un fotógrafo en la guerra de Indochina, en la guerra de Francia en Indochina, lo que después fue Vietnam, que volvía a Estados Unidos. Dijeron: precisamos un fotógrafo. Alguien dijo: Capa está en Japón, está cerca, bueno, invitémoslo. Y Capa fue entusiasmado porque lo que estaba esperando era esa adrenalina de su personaje de fotógrafo de guerra. Y pisó una mina antipersonal y murió poco tiempo después. O sea, murió de la forma que le había pronosticado. Sí. El otro día leí un artículo acerca de Capa y me pareció interesantísimo el título. O sea, el hombre que se inventó a sí mismo. Sí. Y es increíble ese pronóstico respecto a la cobertura de conflictos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, lo comentamos el otro día. Él escribió sus memorias empezando con esa frase que decía: no tengo motivos para levantarme ninguna mañana, porque no había... Se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Lo que él necesitaba era eso. Pero eso porque nos había quedado pendiente de Capa. Está bueno, pero para ingresar en Cartier-Bresson, que fue también cofundador de la agencia, y que fue, si lo miramos fríamente, casi la antítesis de Capa. Capa fue un refugiado húngaro que llegó a París, y Cartier-Bresson era un francés de la clase media alta francesa, que había estudiado pintura, que venía de una familia casi aristocrática, y que no le interesaba para nada la guerra. O sea, si bien cubrió la Guerra Civil Española, incluso hizo un documental sobre la Guerra Civil Española, sobre los hospitales en la Guerra Civil Española, hizo algo de cine también, se codió con la misma gente que Capa, con Hemingway, con Dos Pasos, pero era otro tipo de fotógrafo, y fue toda su vida otro tipo de fotógrafo. Recién vos mirabas allí fotos de Cartier-Bresson en el Google, y no hay muchas fotos de él. Él no quería que le sacaran fotos. Él decía que el fotógrafo tiene que ser casi como un cazador furtivo, y él decía que hay que ir en puntas de pies buscando la imagen para no alterar nada. Él quería no alterar nada de la imagen. Capa había dicho: si no estás lo suficientemente cerca, si la foto no es lo suficientemente buena, es que no estabas lo suficientemente cerca. Otra vez surge la discusión respecto a el motivo a fotografiar y cuánto hay que respetar lo que ya está, y cuánto hay que intervenirlo, ¿no? Eso de acercarse en punta de pie implica justamente lo contrario de la intervención. No intervenir para nada. Cartier-Bresson incluso fue de los primeros
no fue el único, fue de los primeros. Por eso había anunciado y más o menos vamos a hablar de Cartier-Bresson y de la Leica, porque Cartier-Bresson y la Leica como que son una sola cosa. La Leica, la cámara de origen alemán. La Leica es una cámara que Leitz era una empresa que hacía instrumentos de óptica. De los fotógrafos profesionales. De todos. Sí, pero fotoperiodismo. Claro. Sí, totalmente. Sí. Hoy ya cambió la cosa, ¿no? Claro. Pero durante el siglo XX, todo el siglo XX, la primera Leica fue en 1913 o por ahí. Un ingeniero alemán, Oskar Barnack, fue el que se le ocurrió, pues, habíamos hablado incluso de lo voluminoso que eran las cámaras y de lo difícil. Cuando hablamos incluso de Maracaná y de las fotos que había hecho Testoni, eran placas de 13x18, muy complicado. Y ingeniero alemán se le ocurrió utilizar la película que ya se estaba fabricando para el cine. El cine había tenido un desarrollo bastante más acelerado que la fotografía. Y la película de 35 milímetros usada para el cine, él se le ocurrió que en lugar de poner una placa y sacar la placa expuesta para tener que poner otra, poner esa película en un rollo, como si fuera el cine, y a cada golpe, bueno, después fue una palanca que tenían todas las cámaras que conocimos durante el siglo XX, la película avanzaba el espacio exacto de un fotograma. Bueno, esa cámara fue la que usó Cartier-Bresson durante toda su vida, y la que él decía que era parte de su organismo, o sea, era parte de él. Hay un libro de alguien que ahora en este momento se me borró el nombre, de un fotógrafo que se llama El otro lado de la cámara, que fotografió a, no sé, pero más de 30, 40 fotógrafos en su hacer diario, en su laboratorio, en su vida diaria. O sea, era la primera vez que aparecían los fotógrafos fotografiados. Uno de los invitados para el libro, lógicamente, era Cartier-Bresson. Se juntaron en un bar en París para hacer la nota, y Cartier-Bresson, por supuesto, pidió que no le sacara fotos. En algunos medios incluso le llamaban el hombre sin rostro, porque no aparecía. No le gustaba aparecer. No le gustaba aparecer. Quien está haciendo la nota, este fotógrafo, le dice, bueno, no voy a sacar fotos, y Cartier-Bresson había puesto sobre la mesa una Leica, que era la Leica número 1.000.000, que la firma Leitz se la había hecho para él, y tenía grabado el nombre que decía Henri Cartier-Bresson. Entonces quien está haciendo la nota le dice, bueno, no voy a sacar fotos, le voy a sacar una foto a la Leica que dice Henri Cartier-Bresson. Claro. Dijo, de ninguna manera, la Leica es parte mía, tampoco. Entonces, en el libro en que hay fotos de todos los fotógrafos en su vida diaria, en el laboratorio, sacando fotos en la calle, las 2 páginas dedicadas a Cartier-Bresson, lo que hay es un dibujo que este hombre hizo a mano. Dijo, bueno, entonces voy a dibujar la Leica si no quiere foto, y dibujó una Leica porque él no quería. Cartier-Bresson, no se le puede negar, por supuesto, el talento. Las fotografías de Cartier-Bresson son únicas, y es quien habló por primera vez del momento decisivo. Claro. Él esperaba ese momento decisivo. Él trataba de no invadir la escena, de no aparecer, pues él decía, hay que andar en puntas de pie, no hay que agitar las aguas. Él decía, cuando hablaba de un cazador, decía, hay que andar en puntas de pie como un cazador para no alterar nada, y si no, decía, no hay que agitar las aguas, como un buen pescador que espera el momento preciso. Y ese instante decisivo es lo que él hizo. Incluso en las fotos que subimos a Facebook hay algunas, no sé, la que es una foto a los fondos de la estación de San Lazar, que es un señor que está saltando por un charco de agua. Por un charco de agua. Bueno, yo no sé cuánto estuvo Cartier-Bresson allí, pero debe haber estado esperando que alguien pasara y diera ese salto. Claro. La foto de la escalera, donde hay un ciclista que aparece por un costado, que parece como que saliera de la escalera, es lo mismo, es ese instante en que, bueno, o tuvo suerte, muchos dicen que tuvo mucha suerte, y otros dicen que realmente era eso, era un cazador furtivo, esperaba ese momento decisivo, y esperó que pasara ese ciclista por allí
para hacer la foto. Las escenas de la vida cotidiana son las que se reiteran en su obra, ¿no? Él se dedicó más a la vida cotidiana y a los retratos. Claro. Hizo retratos de mucha gente famosa. De personajes. Sí. Incluso allí yo subí la de Matisse, que está con sus palomas. Y ahí... Están en el Facebook. Están en el Facebook, sí. Estoy justo comentando las 4 o 5 que están en el Facebook. Por una cuestión de respeto, ya que él no quería fotos, no subí fotos de Cartier-Bresson, a pesar de que ahora hay fotos. Algunas, sí. Ahora hay, porque en los últimos años él ya abandonó esa negativa a ser fotografiado, pero también porque abandonó de alguna manera la fotografía. Él murió a los 96 años, no hace mucho, en 2006, 2007 por ahí. Y los últimos ya 10 años o poco más, él no se dedicó a la fotografía, se dedicó a dibujar, porque él había estudiado en la Escuela de Bellas Artes en París en su juventud, estudió pintura, estudió arte y dibujaba muy bien, y se dedicó a dibujar los fósiles del Museo de Antropología, o sea, los esqueletos de dinosaurios y de seres primitivos. Él se dedicó a hacer esos dibujos y dibujó eso y abandonó totalmente la fotografía. Recién ahí se le pudo fotografiar. Hay incluso un librito que yo conseguí que se llama Faceless, que es sin rostro o algo así, que es de un colega de él, un fotógrafo que también, pero ya después de que había abandonado la fotografía, le hace una entrevista y le dice que si en ese momento puede, ahora que no se dedicó más a la fotografía, si ahora sí puede hacerle una foto, y accede, le dice que sí, tanto que este hombre no había ido preparado, no tenía una cámara, le pidió una cámara prestada a su esposa, y le sacó 36 fotos, las 36 fotos del rollo están allí en ese librito, pero fue de las primeras veces. El Che Guevara, Picasso, Matisse, como decías, varios personajes. Sí, hay un libro de retratos de Cartier-Bresson que es espectacular. Igual, por eso digo, ha tenido una obra fantástica, con una particularidad. Él tanto no alteraba la realidad o no alteraba la escena donde estaba fotografiando, sino que tampoco la alteraba después. Claro. Y no reencuadraba las fotos. O sea, el encuadre era el que había hecho en el momento de apretar el disparador. Claro, correcciones que en realidad son bastante comunes luego en el laboratorio, ¿no? Para mejorar la presentación. Claro, de repente la foto se puede reencuadrar o tomar un sector de la foto, claro, bueno, eso no es, de todas maneras no se altera la realidad, pero él ni siquiera eso, el encuadre era el mismo que había tenido en el momento de sacar la foto. Un tipo muy particular porque es admirado por muchos y odiado por muchos otros, Hay leí hace poco una crónica de un español que decía: estoy cansado de ese culto a Cartier-Bresson. no hagamos más el culto. Era un aristócrata, era un tipo bastante difícil de carácter incluso. Pero son las dos caras de una generación de fotógrafos, ¿no? Claro. Capa exuberante, extrovertido, jugador, y Cartier-Bresson es el tipo austero, serio, con formación artística que los demás no tenían. Sin embargo, los dos fueron los que se juntaron en el año 47. Se asociaron, fueron varios, fueron Seymour, Van Diver, George Roger y Capa y Cartier-Bresson, que se juntaron en la cafetería del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y decidieron formar Magnum, que sigue siendo hoy por hoy la agencia, no sé si la más grande, porque el tamaño se debería medir en la cantidad de fotos que venden, pero sí la más importante, donde es muy difícil entrar. Ningún fotógrafo entra así como hacía Magnum, y los que entran como, digamos, como asociados en un principio, hasta que después empiezan a formar parte. Que tú comentaste, creo que fue el miércoles pasado, que Magnum además cambió la relación del fotógrafo en el mercado laboral, digamos. Claro, los fotógrafos de Magnum, en realidad, la agencia se formó con la idea de que los fotógrafos hicieran su propio trabajo y no en encargo de una agencia o de un medio de prensa. Claro. O sea, el fotógrafo iba a fotografiar lo que él quería
y después la agencia vendía esa foto. Compraba el medio interesado compraba la foto para publicarla. Claro. A eso incluso fue lo que más se dedicó Capa, a buscar esos esos contactos con los medios de prensa y con las agencias, y a enviar a conseguirles trabajo a los fotógrafos, enviarlos a determinados lugares